En este video te voy a platicar 4 trampas o 4 cosas que te hacen que no puedas dejar a tu pareja narcisista. Te voy a explicar por qué estás pensando estas cosas y cómo puedes dejar de pensar estas cosas. Te doy la bienvenida a este canal Amarte Sano. Mi nombre es Elizabeth Ramírez y soy psicoterapeuta. Comencemos. Hay 4 cosas que son súper comunes que yo he visto muchísimo en mi psicoterapia y también lo he visto y escuchado con otros psicólogos expertos en narcisismo, por ejemplo la doctora Ramani Durvásula. Son estos 4 pensamientos que te hacen que no puedas dejar a tu pareja narcisista, aunque quieras dejar a tu pareja narcisista. Estos 4 componentes son los siguientes: miedo, esperanza, culpa y falta de información. Te voy a platicar de cada uno de ellos para que entiendas más por qué no puedes dejar a tu pareja narcisista. Y bueno, comencemos con el primero, que es el miedo. Quiero separar el tema del miedo en 2 temas o en 2 tipos de miedo, porque uno se relaciona con miedos que tenemos nosotros mismos respecto de dejar una relación y otro se relaciona con miedos relacionados directamente con el narcisista. Si empezamos a hablar del tema de los miedos que tenemos con nosotros mismos, podemos hablar acerca del miedo de estar solos, por ejemplo. Las personas que tienen una pareja narcisista tienen mucho miedo de estar solos y de resolver o creer que no pueden resolver sus propias cosas, sus propios problemas, de estar ya por su cuenta, porque luego el narcisista te hace creer que él te está resolviendo toda la vida, que sin él no vas a poder, y les da mucho miedo sentir que van a estar pues como solos y sienten como una especie de desolación. Otro miedo que se relaciona con este tema es que van a estar solteros y a lo mejor estar casados o emparejados era una expectativa de vida, de proyecto de vida que las parejas de los narcisistas ya tenían. Entonces el hecho de cambiar tanto de estatus social como el hecho de pensar que no van a poder estar por su cuenta, les da muchísimo miedo. Recuerden que ya les hablé de lo que es la dependencia emocional en otro video, que se los voy a poner aquí, y en ese video yo les explicaba que las personas que tienen como ciertos déficits en donde piensan que no pueden hacer las cosas por su cuenta y son muy dependientes del otro porque creen que ellos no pueden ser autoeficaces o autoeficientes, les cuesta mucho trabajo dejar relaciones porque creen que no pueden resolver sus propias cosas. Y bueno, respecto al otro miedo que tiene que ver más con el miedo al narcisista, es un miedo porque recuerden que los narcisistas se enojan muchísimo de cualquier cosa y a los narcisistas no les gusta que los abandonen. Entonces, obviamente, las parejas de los narcisistas saben que si ellos toman la decisión de dejar al narcisista, el narcisista se va a enojar. Lo que te puedo decir es que tienes que enfocadamente trabajar en tu autonomía emocional, en tu autoestima y darte cuenta que aunque sí, el narcisista se va a enojar mucho si lo dejas, al final de cuentas, si dejas y empiezas a meter contacto cero, que después les voy a hacer un video sobre contacto cero, en algún momento la conducta se les va a extinguir porque tú ya no vas a tener contacto y no vas a estar reforzando la conducta para que el narcisista te siga agrediendo. Entonces, créeme que sí puedes vencer ese miedo hacia el narcisista y hacia que tú puedes tomar control de tu vida, generar autoestima y estar por tu cuenta. El segundo componente es el tema de la culpa. Recuerden que los narcisistas utilizan muchísimo el chantaje emocional. Te voy a dejar también aquí un video sobre chantaje emocional, porque el problema del chantaje emocional es que te dicen que haces cosas que realmente pues no tienes la culpa y no tienes una responsabilidad y no estás haciendo realmente algo malo, pero el narcisista lo dice de manera tan constante y te hace gaslighting que terminas creyéndole al narcisista y terminas sintiendo culpa. Recuerden que las parejas de los narcisistas tienen mucha empatía, tienen hiperempatía. Entonces, aprender a regular la culpa es algo muy importante si quieres dejar a tu pareja narcisista. Para que dejes de sentir culpa, tienes que aprender acerca de chantaje emocional. Y aparte, otro tema de la culpa
es que los narcisistas se victimizan todo el tiempo. Y esta victimización la hacen para manipular a su pareja. Recuerden que no todos los narcisistas son de estilo grandioso y se ven súper seguros. Tenemos al narcisista encubierto que se victimiza muchísimo y que parece como una víctima, aunque realmente, si te das cuenta en su discurso, que lo tiene como muy escondido, siempre se cree superior a los demás, desprecia a los demás, pero al mismo tiempo se está victimizando todo el tiempo. Lo que pasa con ese tipo de narcisistas es que su pareja siente mucha empatía por ese narcisista, por su pareja, y entonces la culpa llega y eso hace que te enganches, pero como lo ves como todo indefenso y como todo frustrado y victimizado, te da mucha culpa dejarlo porque crees que gracias a ti el narcisista está mejor. Pero eso no es real. El narcisista va a seguir igual y si tú te quedas ahí, lo único que va a pasar es que tú vas a ser infeliz y vas a seguir en una relación de violencia. El tercer componente del que les voy a hablar es el tema de la esperanza. Este es un componente que si tú trabajas con una persona que está con una pareja narcisista, es de las primeras cosas que se tienen que abordar. ¿Por qué? Porque el narcisista no va a cambiar. La literatura, las investigaciones muestran casi nulos cambios respecto al patrón de conducta que tienen los narcisistas. Además, piénsalo, esta es la sugerencia que te doy a ti y que le doy a mis pacientes. ¿Cuánto tiempo de oportunidad de cambio le has dado a tu pareja narcisista? ¿Cuántos meses? ¿Cuántos años? Tengo pacientes, tengo conocidos que tienen 10 años o hasta 15 años de oportunidad que le están dando a su pareja narcisista y su pareja no cambia. Sigue invalidándolos o invalidándolas. Sigue peleándolos de cualquier cosa que no está justificada. Sigue humillando a su pareja. Sigue queriendo controlar su conducta. Cuando la pareja del narcisista habla, los callan, los están interrumpiendo, los invalidan. Si tu pareja narcisista no ha cambiado, ¿por qué no has perdido la esperanza de que vaya a cambiar? No te estoy diciendo que dejes esa relación en este momento, porque sé que por la dependencia emocional a veces no se puede. Pero lo que sí te puedo decir es que es súper sano que pierdas la esperanza de que el narcisista va a cambiar. Porque muchas veces siguen pensando la pareja del narcisista que si van a terapia, que si le hablan de diferente manera, que si le hacen cartitas, el narcisista no va a cambiar. De verdad, este es un componente muy importante. Si tienes una pareja narcisista, por favor, investiga sobre el tema de la esperanza, porque créeme que tu pareja no va a cambiar. Y por último, el cuarto componente, el tema de la información acerca del fenómeno narcisista. Este tema, y por eso hago este tipo de videos, es súper importante, porque la mayoría de las parejas de narcisistas creen que están con una pareja sana, normal, o por lo menos aunque ven ese patrón de conducta que no es adecuado, que es muy violento, siguen con esta esperanza de que la persona, de que el narcisista va a tener respuestas sanas y que en algún momento va a cambiar o en algún momento va a entender o en algún momento las van a escuchar. Esto no es real. Tú tienes que tener información. Si tú no estás teniendo información completa de lo que es el fenómeno narcisista, no vas a entender en dónde estás metido o en dónde estás metida. Necesitas tener información sobre este fenómeno. Necesitas entender que son personas que pelean todo el tiempo, que no cambian, que no tienen empatía, que te tienen envidia, que se creen superiores, que pueden ser muy inteligentes, pero esa inteligencia la van a usar contra ti, la van a usar contra las personas para humillarlas, que tratan mal a las personas que dan servicios, por ejemplo. Si la persona para ellos no representa algo como que tengan poder o algo que les vayan a dar, tratan muy mal a las personas. Si tú tratas estos 4 componentes, te va a ser más fácil poder poner límites y poder dejar a tu pareja narcisista. Espero que esta información te sea de mucha utilidad. Si conoces a alguien que puede estar con una pareja narcisista, compártele este video, compártele esta información, porque créeme que si estás con una pareja narcisista y no tienes información, no entiendes y no sabes lo que está pasando. Crees que en algún momento tu pareja va a cambiar,
pero ya que entiendes, te das cuenta de que no. Si te gustó el video, dale like y suscríbete para apoyar nuestro canal y nos vemos en el próximo video con más temas de relaciones y de psicología. Hasta luego.